Para poder entrar en esto, quisiera invitarlos a ustedes para que, si usted tiene una Biblia en su casa, y si no, pues ponerle atención a la palabra que dice en esta hora, en el libro de Revelación, o sea, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Con el permiso de Dios, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias a nuestro bendito Padre, lo adoramos, lo glorificamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el conocimiento, el entendimiento para conocer de la existencia de un ser supremo, divino, sublime, inefable, que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos suyos. Gracias, bendito Dios, por su Hijo Santo, el Señor Jesucristo, quien vino a humillarse, llegó a una cruz para poder derramar su sangre, por medio de la cual nosotros ahora tenemos acceso a su presencia. Lo glorificamos, lo bendecimos, Señor, porque ha sido tan bueno, tan misericordioso, que ha extendido el tiempo para que su palabra siga siendo predicada. Por ello mismo le damos gracias, Señor, por todos aquellos medios que usa, porque no podemos pasar desapercibidos, porque sería una injusticia no reconocer lo que están haciendo los empresarios, lo que están haciendo los locutores, Padre querido, los que están interviniendo mediáticamente para que se pueda llevar su palabra a los oídos de cuántas personas están atentas quizás solo por escuchar o muchas por sí mismas que quieren aprender. Querido Dios, quédese con nosotros en esta tarde, hágase real y manifiesto, querido Dios. Permita, Padre querido, que no salgan palabras que puedan molestar, sino que hayan palabras de edificación, de fortaleza y de salvación para los perdidos. Padre querido, bendigo su nombre en esta hora y le agradezco la oportunidad en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde le damos gracias a Dios, como decía, porque tenemos este sagrado libro y podemos acercarnos al Señor, al trono de la gracia primero para hallar misericordia para el oportuno socorro. En esta vida nosotros no podemos tener seguro ni siquiera 5 minutos más allá en el futuro. Estamos tan expuestos a eventualidades de que sinceramente estamos en las manos de Dios. Dios es el que dispone de nuestras vidas, es el que nos concede la oportunidad de seguir viviendo o de quedarnos sin poder vivir sobre esta tierra. La existencia pesa en las manos de Dios, pero muchas veces nosotros somos los que promovemos de que esto sea una realidad. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, estamos viendo un libro que está trayendo revelación, y es algo que para muchos pues no les ha importado, porque creen de que esta revelación habla solo de juicios, de maldiciones y de la consumación de todo aquello que está por suceder sobre la tierra. Pero lejos de eso, el libro de Apocalipsis nos trae a nosotros bastante información para que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Entonces es tan grande la palabra de Dios que a la hora de ver esta revelación la podemos analizar, y al irla entendiendo poder ir comprendiendo lo que el Señor ha dejado en su palabra. Este libro de Apocalipsis ha causado mucho efecto en diferentes personas. Para ser honesto, si yo me pudiera estimar en la exposición que hago, podría calcularme en un 30% a un 25% o a un 20%. Porque hay hombres muy eminentes, y lo más triste de esto es de que hay muchos que dominan lo que es la antropología, lo que es la teología, pero desde el punto de vista nada más analítico, como es el caso de los que no creen en el Señor, llamados así ateos. Estas personas nos da mucha pena a nosotros porque
son personas muy intelectuales. Son personas que llegan a conocer bastante, pero que no lo hacen para edificarse. Es algo verdaderamente increíble cuando uno oye cómo algunas personas llamadas ateas comienzan a hablar y así mismo ellos se convencen de que lo que están diciendo es cierto. Llegan a tener tan en su corazón la seguridad de que no existe un Dios, que todo esto es obra dice que de la casualidad, porque no habría otra forma de explicarse lo que pasa en este universo. Y cuando nosotros vemos entonces en este libro de Apocalipsis esta revelación del Señor Jesucristo, Él aparece como la revelación de Jesucristo y dice que Dios le dio. Entonces, aquí es en donde comenzamos nosotros a ordenar nuestros pensamientos, porque en el primer versículo del libro de Apocalipsis aparece un orden específico, y en este orden nosotros vamos a entresacar lo que a nosotros nos conviene. Quizás algunos se ponen a criticar a otras personas que existen en la tierra, que han existido, y comienzan a criticar por medio de intermedio de Apocalipsis, a criticar las religiones. Pero si nosotros nos concretamos en ver lo que está concerniente a nosotros, vamos a ocupar nuestro tiempo en la revelación del cuidado que el Señor Jesucristo tuvo. Cuando el Señor estuvo sobre la tierra, Él no vino a buscar a los que se sentían buenos, a los que se sentían justos, a los que se sentían limpios. El Señor vino a buscar a aquellos que tenían necesidad, porque Él mismo dijo, el que está sano no tiene necesidad de médico. Mas Él venía a buscar a todos que estaban quebrantados en su corazón. Por eso el Señor lo ungió con el Espíritu Santo y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene, Él primeramente quiere tener un trato personal con cada persona que vino a este mundo, con esta viabilidad, con esa facilidad de poderse desenvolver en la tierra. Pero si no tienen esas cualidades, entonces Dios podría considerar a alguien en estado de interdicción como una persona considerada como quizás no existente. Alguien que no tenga conciencia en su mente de qué se le puede acusar. Pero media vez entra el uso de la razón y nosotros llegamos a tener nuestra conciencia y nuestra conciencia nos comienza a indicar de que necesitamos encontrar un camino. El hombre fue dotado de tal manera que se puede desenvolver y lo más sorprendente de esto es de que vemos en las áreas en donde han quedado, hay naciones que se han destacado porque han hecho bastante invenciones, han innovado, han transformado, han cambiado el curso de la vida por medio de su forma de pensar. Esto quiere decir de que son personas que se han dedicado a hacer lo bueno y no lo malo. No han perdido su tiempo en cosas que realmente no edifican, pero que lamentablemente, aun cuando en Proverbios dice que Dios vela por la ciencia y trastorna los pensamientos de los pecadores, sin embargo, aún así nosotros creemos de que no es suficiente solamente comportarse bien y ayudar a las personas que viven sobre la tierra. Ya he contado lo que dice esa historia de este joven que estaba trabajando estaba trabajando en un restaurante y de repente tuvieron una acalorada discusión con su compañero y terminó cometiendo un homicidio. Y en el instante que comete el homicidio es detenido, es llevado y puesto un tiempo en la cárcel. Este hombre tuvo que cumplir como 5 a 7 años de la cárcel porque se comprobó que fue en defensa propia. Cuando este hombre sale y quiere viajar a su casa, toma un avión y sale y se encuentra con unos misioneros. Y cuando encuentra a los misioneros, él les dice, ¿y ustedes de dónde vienen? Ellos dicen, nosotros venimos de un lugar de África y ahí estuvimos y ayudamos al prójimo, hicimos bastantes orferinatos y tantas cosas. Entonces él les pregunta, ustedes deben de estar gozosos de saber a cuántos llevaron a los pies de Cristo. Y ellos se quedaron asustados, nosotros no sabemos nada de eso. ¿Cómo es decir que a los pies de Cristo? Entonces, aquí es donde entra el impacto del libro de Apocalipsis.
¿Qué es? ¿Para quién es el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito de lo que Dios quiere que nosotros entendamos del libro de Apocalipsis? Porque si nosotros no le damos el sentido y la perspectiva que trae este libro, nosotros no vamos a entender verdaderamente la función tan ordenada que Dios ha dejado. Este primer versículo, si ya lo ordenamos, si lo vemos así como está escrito, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si nosotros ordenamos esto, no quiere decir que la palabra esté desordenada, pero si nosotros queremos entender el texto para podernos dar, así que a comprender a dónde quiere llegar Dios, dice aquí que Dios le dio a su Hijo Jesucristo para que declarara lo que había quedado del pasado, presente y futuro por medio de su ángel a su siervo Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, esto es algo verdaderamente sorprendente, porque cuando nosotros comenzamos a tratar de hacer un estudio de la Biblia, encontramos un orden verdaderamente impresionante. Es un orden que nos deja admirados porque realmente pone las condiciones de lo que ha venido sucediendo y que es lo que se ha pasado por alto. Es lo que nosotros hemos visto de que muchas personas no saben para quién está dirigido el libro de Apocalipsis. Dios le dio a su Hijo Jesucristo para que Él declarara por medio del ángel a su siervo Juan, para manifestar a nosotros, sus siervos, las cosas que van a suceder pronto según el Señor. ¿Por qué fueron a suceder pronto? Porque comenzaron a suceder cuando el Señor Jesucristo comenzó, comisionó y envió a todos aquellos discípulos para que salieran a predicar.